Muy bien, bienvenidos a este taller sobre la normativa 247 S 2021, en el cual consta del día de hoy martes de 6:30, poquito antes de las 9, y el próximo jueves será la segunda parte. Muy bien, entonces, está como moderador o intérprete de español a inglés el señor José Ramírez, que es traductor simultáneo certificado de inglés a español y de español a inglés. Hoy realizará la traducción de español a inglés para quien lo necesite. Recuerda que en la parte inferior del menú de Zoom está el comando correspondiente al mundo que dice interpretación, para que ahí puedas hacer la homologación al idioma que mejor te acomode. Muy bien. Entonces, mi nombre es Miguel Basabe, soy empresario, director del Centro Evaluador Innovación de Competencias, donde tenemos diferentes estándares de competencia también a tu servicio, y broker inmobiliario. También, pues en cuestión de las reglas de la temática del día de hoy, pues la clase se desarrollará conforme a las diapositivas que vamos a ir mostrando, a las anotaciones que consideres oportunas. Al final vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. La puntualidad la agradezco. De hecho, algunas personas llegaron a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Por favor, no habilitar tu micrófono por respeto a los que están en la sala. La interacción será limitada hasta el final. Vamos a tener pues abrir el micrófono para quienes tengan dudas, poderlas aclarar. Prohibidas, por favor, las faltas de respeto. Y pues vamos a comenzar sin más preámbulo con nuestra sesión del día de hoy. El objetivo general es que al finalizar la sesión, el participante identificará los requisitos a cumplir en la NOM 247, interpretará la secuencia documental que evaluará las unidades de inspección acreditadas por las dependencias responsables del cumplimiento de esta. Reconocerá la urgencia de realizar los trámites correspondientes. De hecho, a estas alturas, en el 2026, es una temática que todos aquellos que están involucrados en el sector inmobiliario, pues ya deberíamos de tener presentes. Bien, el temario va a ser de 3 módulos. Hoy vamos a ver el módulo 1 y número 2. El siguiente jueves vamos a ver el número 3. Para empezar, el 1 vamos a hablar sobre la NOM 247 y sus disposiciones generales. Y en el módulo número 2, cumplimiento de proveedores. En la sesión del próximo jueves empezaremos con los contratos de adhesión y también vamos a entrar a la plataforma del Profeco para pues tener ahora sí que esa instrucción para solicitar nuestro contrato de adhesión registrado ante la misma, que es la Profeco. Vamos a saber el cómo hacerlo. Muy bien, módulo número 1. La NOM 247 y sus disposiciones generales, donde vamos a, en esta parte, hablar sobre el esquema de la normalización, características de la NOM, ciclo político regulatorio, objetivo y aplicación de la normativa, por qué implementar la normativa, beneficios de esta normativa, disposiciones generales de esta normativa, contratos de adhesión, vigilancia de la normativa, quién la realiza, verificación de la misma normativa y pues esas sanciones que vamos a evitar después de tener todo este conocimiento presente. Bien, el esquema de la normalización, pues esto comenzó a través de la Comisión de Infraestructura de la Calidad, a través de la Secretaría de Economía y autoridades normalizadoras, comités consultivos nacionales de normalización, entidades de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad. Todo esto refiere al Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. De hecho, esto pues es una normativa que ya se implementó en septiembre del 2021 con obligatoriedad, pero es una normativa que ya existía años atrás. De hecho, cada administración federal o cada sexenio trataban de implementar esta normativa, pero pues cada nueva administración dejaba en el olvido esas normativas o esas situaciones para implementar. Entonces, para evitar esta situación de que se perdiera a través del tiempo de la nueva administración cada sexenio,
pues quien empezó a regular esto fue la Secretaría de Economía, de tal manera que nueva administración de tipo que sea, federal, pues obviamente por medio de la Secretaría de Economía le van a dar continuidad a esta parte de normalización, específicamente que estamos hablando de la normativa 247 SE 2021 aplicada al sector inmobiliario, pues eso nos indica que no va a eliminarse por ningún motivo, al contrario, se va a estar modificando. De hecho, cuando nació, tienen que transcurrir 5 años para que la puedan modificar. Inclusive es la razón por qué las certificaciones de estándares de competencia por parte del CONOCER pues no se han actualizado y que a algunas les hace falta inclusive. ¿Por qué? Porque están basadas hoy en día a través de la NOM 247 que va ligada sobre la metodología para la buena diligencia de los procesos inmobiliarios. Bien, características de una normativa, pues es general, abstracta y, ¿qué creen? Obligatoria. Es un acto administrativo y una norma jurídica general. Pues es una regla o conducta de observancia obligatoria y cumplimiento exigido aún en contra de la voluntad del sujeto obligado. Fíjate, cuando esta normativa se empezó a implementar con obligatoriedad en el 2021, en septiembre 18, pues la realidad de las cosas es que muchos asesores inmobiliarios y agencias inmobiliarias estábamos renuentes. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cómo es posible que vamos a tener unos contratos estandarizados para todos los procesos inmobiliarios de compra, venta, casa, habitación o arrendamiento? En específico va aplicada la compra, venta de casa, habitación. Si cada proceso es distinto, pues ¿qué crees? Como tiene obligatoriedad y es de orden público, tenemos que adoptarla, queramos o no, y debemos de tener al menos nuestro contrato de adhesión, de intermediación registrado ante la Profeco. Y no es complicado hacerlo, solamente es un trámite. Inclusive aquí tenemos la referencia del artículo 10 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, si quieres profundizar sobre esta temática. Ciclo de política regulatoria, pues es propuesta esta normativa, o de hecho está regulada por la Profeco. Se tardó durante 1 año y medio esta normalización. Fue una publicación de la normativa en marzo del 2022. Implementación para esta fue a través de difusión, capacitaciones, cursos manuales, preparación de cumplimiento en su momento, que repito, para esta altura del 2026 ya han transcurrido 4 años, 3 años y fracción, y hay muchos agencias, muchos asesores, muchos vendedores que pues desconocen muchas particularidades de esta normativa. Bien, la vigilancia del mercado pues es dirección de normalización para la industria de diversas y servicios y revisión sistemática permanente por su obligatoriedad. Ahora, ¿quiénes están obligados para tener pues estos lineamientos normativos? Pues son aquellos promotores que de manera regular pues realizan transacciones inmobiliarias de compra-venta, casa-habitación, constructoras, desarrolladoras, fraccionadoras. Inclusive cuando empezó esta obligatoriedad en el 2022, la misma Profeco y la Secretaría de Economía no se ponían de acuerdo, principalmente la Profeco hacia la Secretaría de Economía, en que si los particulares tenían también que registrar sus contratos en un proceso de compra-venta, y claro que no. ¿Por qué? Porque no lo están llevando de manera recurrente, solamente para aquellos que llevan procesos de compra-venta, casa-habitación, intermediación de manera frecuente. Es decir, aplica a toda persona que intervenga en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa-habitación. Ahora, si un particular quiere vender su propiedad a otro particular, ¿necesita tener ese contrato registrado ante la Profeco? No, no lo necesita. Pero si solicita el servicio de un profesional, agencia inmobiliaria, asesor inmobiliario,
¿quién necesita esos contratos registrados ante la Profeco? La intermediadora o esa agencia inmobiliaria o ese desarrollador o ese constructor o ese fraccionador. Entonces, entre particulares, no, todos los demás que de manera recurrente realizan operaciones inmobiliarias, sí. Bien, ahora en cuestión de proveedores, la persona física o moral en términos del Código Civil Federal y del artículo 2, fracción 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye o vende viviendas o terrenos exclusivamente destinados al uso de casa-habitación, en término del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta persona física o moral tendrá exclusivamente dicho carácter cuando se trate de un fraccionador, constructor, promotor, fíjate bien, promotor o persona que intervenga en la asesoría y la venta al público de estas viviendas. Así es que aquí está más que claro en el punto 3.36 de proveedores de la misma normativa oficial mexicana, NOM 247 SE 2021, que entró con obligatoriedad el 18 de septiembre del 2022. Bien, ahora, ¿por qué implementar la normativa 247? Pues en realidad garantiza certidumbre a los clientes, es decir, como desarrollador, constructor, fraccionador, asesor inmobiliario, agencia inmobiliaria, es promocionar, vender, eh, publicitar esos inmuebles tal cual sus características, tal cual sus materiales, tal cual sus dimensiones, tal cual su ubicación. Es decir, vamos a hacer nuestro trabajo de manera clara, bajo buenas prácticas. De eso se trata la normativa, no es nada que nos asuste, ay, nos va a estar regulando esta normativa, no. Simplemente es recordarnos que tenemos que hacer las cosas desde un inicio de manera correcta y lo que estamos ofreciendo en cuestión de dimensiones, como ya lo mencioné, características, materiales, ubicación, etc., sea lo que le vamos a entregar al consumidor final. Bien, los beneficios de esta normativa 247, pues es homologar información, publicidad y contactos, es garantizar protección del derecho a la información, obligaciones del proveedor de informar y respetar lo que ofreces, incentivar al consumidor a ejercer el derecho de elegir y decidir con base a la información. Ahora, estos puntos, pues simplemente es profesionalizar al sector que tanta falta le hace, porque esos pseudo vendedores que solamente ven a los clientes con signo de pesos, quieren hacer una operación inmobiliaria inmediata por esa comisión instantánea y ya no les importa si se concluye la operación, si les entregan el inmueble o no. Entonces se trata de eliminar esos pseudo vendedores y que los verdaderos asesores inmobiliarios estemos en el mercado. Esto brindará más confianza al prospecto comprador y al prospecto vendedor y pues vamos a tener evaluación de los asesores inmobiliarios de manera constante, así como la capacitación. Y de hecho los felicito por estar el día de hoy aquí tomando esta información. Y obviamente los que se capacitan, los que tienen su licencia inmobiliaria en el padrón de inmobiliarios de Jalisco a través de la SEDECO, etcétera, pues vamos a trabajar bajo competencia, bajo las mismas condiciones en el mercado. Y esos pseudo vendedores pues van a desaparecer. Ahora, las disposiciones generales de esta normativa, pues aquí tenemos de manera clara en esta diapositiva de lo que trata. Canales de atención y quejas y solicitudes, un portal de internet, donde ese portal debe tener todas las maneras de contacto, inclusive un aviso de privacidad. Ya no porque sea digital nos vamos a olvidar de todos esos temas. Es algo que debemos de estar reflejando de manera constante en todos los medios de comunicación para los consumidores. Si son trípticos, si son lonas, si son pues páginas de internet, si es publicidad digital,
debemos de darle la información necesaria como nos lo indica la normativa. En el punto 3 tenemos la privacidad y protección de datos personales, que es uno de los puntos en el cual estamos obligados a manejar un aviso de privacidad, y ese aviso de privacidad tiene su derecho de arco, que es la manera en que los dueños de esa información pueden solicitar, rectificar, cambiar, modificar la documentación a su conveniencia, y debemos de darle los datos en qué momento, en qué lugar, bajo la tutela de quién va a estar en resguardo esa documentación para que puedan hacer el trámite que ellos requieren. De hecho, es por ley, no es una ocurrencia, es algo que debemos de informar a nuestros clientes. Obviamente, en cuestión de anticipos y enganches, es algo que debemos de recordar que estamos regulados por la misma normativa, y que nos dice, por ejemplo, que para un proceso de compra-venta se puede recibir efectivo hasta 8,025 UMAS para un proceso de compra-venta, pero no quiere decir que el dinero lo vas a recibir en la mano. Quiere decir que el comprador va a depositar a la cuenta bancaria del vendedor la cantidad que permite la ley o la normativa 247, que son 8,025 UMAS, que son aproximadamente 900 y tantos pesos lo que se puede realizar. ¿Por qué a través de un depósito directo a la cuenta del propietario o del vendedor? Número uno, por seguridad. Imagínate que te hace una cita el supuesto comprador porque te quiere dar el efectivo, vamos a hablar de 800,000 pesos, como anticipo, como enganche para la operación inmobiliaria. Pues uno feliz, ya voy a cerrar la operación. La cita se realiza donde está el inmueble, te entregan el efectivo, llevas un recibo bonito, inclusive membretado y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor a unas cuadras de ese lugar ya te están esperando para un donativo. Entonces, imagínate, es un alto riesgo que puedes asumir por no tener esa precaución. Número dos, siempre debe de existir una huella financiera para los procesos de compra, venta, casa, habitación. Recordemos que estamos en una actividad vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Que es una actividad que se presta al lavado de dinero, o se prestaba al lavado de dinero, y por esa razón estamos bajo la lupa. Todas las operaciones que se realicen de compra-venta, inclusive de arrendamiento, deben de tener una huella financiera, aunque sea en efectivo dentro de la gama permitida por la ley, que realice el depósito en efectivo el comprador hacia el vendedor directamente a la cuenta del mismo. Llámese anticipo, llámese enganche o el término que le quieras dar. En cuestión de preventas, esto es algo que la normativa, qué bueno que le implementaron, y que falta que se modifiquen varios puntos para que realmente sea eficiente. Es que las preventas, creo que hoy en día han dejado de ser, pues ahora sí que a la aventura, donde ni siquiera tienen los permisos correspondientes de construcción, de ecología, de uso de suelo, de lo que tú quieras, y se daban a la tarea de la preventa para conseguir los recursos necesarios, comenzar con los trámites y las primeras partes de la obra. Entonces, ya no se puede hacer eso hasta que todos los permisos estén debidamente con la diligencia correspondiente, para entonces sí hacer una preventa. Date cuenta, anda circulando en lo que es la bahía y hay varias desarrolladoras o varios desarrollos que pues están clausurados. ¿Por qué? Porque tienen a lo mejor hay algunos que tienen una fase de un 80% de construcción y no los pueden terminar porque tienen problemas con algunos de los permisos. Fíjate qué problemática. Entonces es importante, debes de saber con qué proveedor vas a hacer esa alianza comercial para promocionar sus productos. Verifica que tenga los permisos correspondientes, inclusive ya colocan unas mantas fuera del desarrollo o en las muros del desarrollo o cerca de la caseta de ventas o
o del departamento muestra, etcétera, donde ya están marcados los números de licencia para calidad de seguimiento, los puedes solicitar y de manera transparente te los pueden enseñar, entregar, dar una copia, etcétera, para que tú puedas mostrárselo a tus clientes. Otro punto, en la parte inferior izquierda tenemos la no discriminación, que creo que esto es un punto que ya tiene varios años implementado en diferentes rubros, no nada más en el sector inmobiliario, que no podemos evitar o discriminar la venta sobre una persona por cierta particularidad, llámese étnica, llámese preferencia sexual, llámese religión o lo que tú quieras. No hay manera de que hagamos esa diferencia para venderle sí o no. La Carta de Derechos y Obligaciones está implementada directamente en los contratos de adhesión de compraventa de la misma Profeco. Esta Carta de Derechos y Obligaciones prácticamente es un concentrado de los puntos que debe de estar enterado el consumidor, llámese propietario o llámese comprador. Tiene cada contrato, si es el contrato de intermediación, es una carta de derechos y obligaciones por parte de la intermediaria o la agencia inmobiliaria y el vendedor. Y si hablamos de contrato de compra-venta, esta es la carta de derechos y obligaciones del vendedor y comprador. Y debemos enterar sobre esos puntos y términos a los cuales están sujetos. Es una obligación. Bien, totalmente para tener transparencia en nuestros procesos. En cuestión de la promoción, también la particularidad de esta normativa nos dice que tenemos que ser claros, por ejemplo, en la ubicación. No podemos apalancarnos. Vamos a hablar, no sé, de la Ciudad de México. Hay avenidas que dividen una colonia de otra y puede ser que cruzando esa avenida sea de un nivel social más alto que donde tengo ya la propiedad y nada más por cruzar ese eje vial. Y en mi idea como pseudo vendedor es apalancarme del nombre de la colonia que está enfrente pensando en que así voy a vender más rápido la propiedad. Ese tipo de acciones no se pueden hacer porque es publicidad engañosa. No podemos vender una propiedad, por ejemplo, que por ocurrencia del propietario de una casa de 2 niveles, una cochera amplia, se le ocurre quitar el portón y pone una cortina simplemente porque se le ocurrió que puede venderlo como una propiedad de uso comercial. Bueno, pues nuestra obligación como profesionales inmobiliarios es hacer esa investigación que realmente tenga el uso de suelo correspondiente. No podemos promocionar algo que no sabemos. No podemos promocionarlo como uso mixto, como uso comercial, si no tenemos la certeza correspondiente. Entonces son acciones que si nos damos cuenta, pues la realidad es que es el trabajo que venimos haciendo, nada más que pues con un poquito más de cuidado para hacerlo bien desde el inicio. En cuestión de terrenos, en particularidad, pues es simplemente que no podemos vender terrenos ejidales que no estén desincorporados del registro agrario nacional. Si ya están en el registro público de la propiedad, sin problema. Y esto se presta a muchos fraudes. ¿Por qué? Porque se ponen a vender terrenos, a fraccionar terrenos cuando ni siquiera están dentro de la legalidad correspondiente. Y a lo mejor ese terreno ejidal ni siquiera tiene el destino para fraccionarse. A lo mejor es un terreno ejidal que es un área protegida y no vas a poder hacer absolutamente nada ahí. Entonces, para vender terrenos deben de estar desincorporados del registro agrario nacional. Bien, prohibido la negativa de trato y venta de atados. Este es un punto interesante que ya cada vez menos lo veo, pero llega a suceder aún. Por ejemplo, hay muchos desarrollos que te dan el servicio de administrar tu propiedad para renta vacacional. La condición para que ellos te den el servicio de administración es, por ejemplo, que les compres todo el mobiliario para que sea similar
no sé si hay un hotel también dentro de ese complejo de desarrollo para que esos muebles pues sean compatibles con la decoración del hotel. De esa manera, entonces sí, administran tu propiedad. Ese es un atado. Entonces, pues es algo que no se puede hacer. Y pues la entrega del inmueble de acuerdo a toda la diligencia correspondiente, es decir, toda la tramitología, el armado del objeto de identificación, que viene siendo el expediente, la identificación del prospecto vendedor, prospecto comprador, si es persona física, si es persona moral, si es persona moral, investigar hasta que sea la persona física que se va a llevar el beneficio de la operación. En fin, debemos de tener ese expediente armado para darle certeza legal al proceso de compraventa o arrendamiento en un momento dado. Bueno, sigamos. Los contratos de adhesión. La Dirección General de Contratos de Adhesión, de Registro y Autofinanciamiento. A ver, un segundo, rechazar. Bien. Recuerden que para preguntas y respuestas los vamos a ver al final porque es mucha información la que vamos a estar dando. Entonces, anota esas dudas y al final vamos a aclararlas. Puede ser que lo que viene en un momento más aclare esa duda. Bien. Entonces, de estos contratos, los que debes de tener registrados si eres un desarrollador, constructor, fraccionador, una agencia inmobiliaria, pues es la preventa o preparatorio de compraventa, preventa de la compraventa, compraventa, compraventa de terrenos destinados a casa habitación y el que nos incumbe a todos es el de intermediación. Aunque tú estés trabajando para una agencia inmobiliaria, debes de tener tu contrato de intermediación. Dice, oye, es que yo estoy en una franquicia inmobiliaria y ellos se encargan de cerrar la operación por medio de los contratos de la agencia inmobiliaria. Sí, pero tú les vas a tener que emitir una factura por tu servicio, por esos honorarios, por llevar el comprador, por lo que tú quieras, o yo trabajo con puros desarrolladores y tú sabes que aquí en la Bahía la forma de trabajar es que les llevas al inversionista, les llevas al comprador, ellos firman el contrato, el anticipo, te pagan la comisión y te deslindas, te olvidas de ese cliente, ya no sabes qué pasa posteriormente. Sí, efectivamente, así es la mayoría de las operaciones en la Bahía, pero debes de tener mínimo tu contrato de intermediación porque emites una factura para que te entreguen los honorarios correspondientes. Si no cuentas con un contrato de adhesión registrado, no puedes comercializar y hay multas bastante considerables. Bien, la obligatoriedad de la NOM pues se inició el 18 de septiembre del año 22. Entonces ya tenemos 23, 24, 25 y 26. En septiembre estamos en junio, julio, agosto, ya dentro de un par de meses vamos a tener 4 años. Entonces yo creo que no falta mucho como para que hagan modificaciones sobre esta normativa y pues se vuelva a modificar y vamos a volver a capacitarnos para tener conocimiento de esos cambios. Y sí, de hecho, le faltan varios puntos ahí para que sea eficiente. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo 139 de la normativa, que las autoridades normalizadoras y demás autoridades competentes llevarán a cabo la vigilancia permanente del mercado en los términos previstos en esta ley, en su reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables y cumpliendo los objetivos y los principios que persigue esta ley a través de, número uno, los actos de verificación de los bienes, productos, procesos y servicios. Número dos, los actos de vigilancia. Número tres, la supervisión de la autodeclaración de conformidad por parte de los sujetos obligados por la norma oficial mexicana y en su caso los estándares, la revisión sistemática de la norma oficial mexicana y los estándares, que es cada 5 años, la protección de los derechos del consumidor y la adecuada coordinación entre las distintas autoridades competentes para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sujetos a esta normativa, queramos o no.
y si la autoridad dice que le muestres cierta documentación sobre cierto proceso, lo tenemos que hacer. Ahora, ¿quién verifica esta normativa 247? Pues la Profeco. Creo que hoy es probable que alguno de los asistentes aquí ya haya tenido una visita o se ha enterado de algún colega, de algún desarrollador, de alguna agencia inmobiliaria que los ha visitado la Profeco específicamente para ver esa metodología que están manejando y también inspeccionar sus contratos. Entonces, la evaluación de la conformidad, pues es reconocida ante cualquier autoridad, es a través de una unidad de inspección. Esas unidades de inspección tú las contratas para que revisen tu metodología, si está dentro de la normativa o no, si hace falta modificar algunas áreas de oportunidad, ya te darán las indicaciones correspondientes, haces la modificación, una segunda inspección por esa unidad de inspección, te autorizan, ¿qué crees? Al final, a través de un reconocimiento para los consumidores, te dictaminan el cumplimiento a través de un certificado. Y si llegara la Profeco a inspeccionarte a través de ese certificado que te entregó la unidad de inspección, pues ya no tendrían por qué revisarte. Y ese es uno de los puntos que nadie hace. Pero para un desarrollador o un fraccionador, pues podría ser oportuno acercarse a esa unidad de inspección. De acuerdo al artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la LFPC, título quinto de la Ley Federal de Sobremetodología y Normalización, LFMN. Ahí puedes profundizar al respecto. Bien, ahora, en el capítulo 12 de la Vigilancia y Verificación, artículo 96, la Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesaria en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en lo que se pretende servicios, incluyendo aquellos en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un desarrollo que estás promocionando y te llega una inspección por parte de la autoridad correspondiente, que viene siendo la Profeco, pues ¿qué crees? Van a visitarte en el lugar donde está ubicado, a las oficinas que tengas ahí, aunque sean improvisadas, de una caseta móvil, lo que sea, y ahí van a tener que hacer toda la revisión necesaria. Bien, título quinto de la verificación y capítulo único de verificación y vigilancia en el artículo 88. Las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades competentes los documentos, informes y datos que les requiere por escrito, así como las muestras de productos que se les soliciten cuando sea necesario para los fines de la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso, respecto a las muestras, se estará a lo dispuesto en el artículo 101 al 108 de la presente ley. Artículo 89. Para efectos de control de cumplimiento con normas oficiales mexicanas, la dependencia podrá integrar sistemas de información conforme a los requisitos y condiciones que se determinen en el reglamento de esta ley y aquellos que establezca las dependencias a través de disposiciones de carácter general, evitando trámites adicionales. Las dependencias deberán proporcionar a solicitud del Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización o de cualquier dependencia competente la información contenida en dicho sistema y otorgar facilidades para su consulta por las partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos obligados, si la autoridad te solicita información sobre algún proceso o sobre tu metodología, tenemos que entregarla. Ahora, esta normativa, si tú ya la llevas a cabo conforme no lo está dictando o si apenas te estás enterando de esta situación, pues es importante que lo implementes ya. ¿Por qué? Porque se trata de evitar sanciones y evitar un problema. Prácticamente es el apercibimiento, que es pues, esa
aviso de que tienes que corregir ciertas áreas de oportunidad, y si sigues sobre la misma línea, pues puede llegar la clausura o la suspensión de actividades si eres una desarrolladora, constructora, fraccionadora, una agencia inmobiliaria. Imagínate la reputación que daría por el suelo, ¿no? Puede ser también un arresto administrativo, y sin olvidar unas acreedores, o te harías ganador a las multas correspondientes, que pueden ir desde los 14, 15 mil pesos a más de 4 millones de pesos o más todavía. Entonces, pues el umbral de esas multas sí es bastante, bastante onerosa. Inclusive creo que ya también dejaron pues algunos constructoras, desarrolladoras y fraccionadoras, ay, que llegue y ya vemos en el departamento legal cómo arreglamos este asunto. ¿Qué crees? Es muy costoso. Mejor hay que prevenir. De acuerdo al artículo 147 FI 154, 155 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y el capítulo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esto puedes profundizar si quieres enterarte más aún. Bien, pues esta normativa se publicó el 22 de marzo del 2022 por parte de la Secretaría de Economía, con una vigencia a partir del 18 de septiembre del 22, con obligatoriedad hasta antes de la publicación de la normativa. Pues estos son datos que ya están más que obsoletos. Simplemente recordar que el 18 de septiembre, en el punto 5, debieron solicitar inscripción al registro público de contratos de adhesión antes del 8 de agosto. Bueno, esta es una realidad que hoy en día pues no puedes estar operando si no tienes un contrato mínimo de adhesión de intermediación para poder estar laborando con desarrolladoras, constructoras o fraccionadoras en la bahía. Y si tú tienes una agencia inmobiliaria y eres un broker master y estás a cargo de equipos, pues debes de tener tus contratos de compra-venta para casa-habitación, compra-venta de terreno para casa-habitación, y pues si es necesario los de preparatorio de preventa. Bien, estos son algunos datos de algunas sanciones por caer en algún punto que no se cumplió. De acuerdo al artículo 155, las sanciones con multas, las siguientes acciones u omisiones. Por ejemplo, vamos a hablar del inciso A. No se proporcione a la autoridad competente durante el plazo señalado la información o documentación que requiera en apego a la facultad y atribuciones previstas en esta ley, pues una sanción. Vamos a hablar de la C. No se permita el acceso o no se proporcionen las facilidades necesarias a las personas autorizadas por las autoridades competentes para realizar actos de verificación. Habría otra sanción. Si nos vamos al punto 2, aquí viene la cantidad de cuánto. Vamos a hablar del inciso A del punto 2. Sin haber dado aviso a las autoridades competentes, así como a los organismos de evaluación de conformidad que le hubiera evaluado, modifique un bien, producto, proceso o servicio sujeto al cumplimiento de la norma oficial mexicana. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que ya tuviste áreas de oportunidad por una revisión y que tienes que modificar, haces las modificaciones y te olvidas, sigues operando, pero no le das el aviso a la autoridad, multa. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo estás realizando, pero aunque lo estés haciendo, si no le das ese aviso, vas a tener problemas. Vamos al inciso C. Se utilice cualquier información o documentación en la que consten los resultados de la evaluación de la conformidad o que se compruebe el cumplimiento con esta ley y las disposiciones que deriven para un fin distinto del que motivó su expedición. Es decir, que esta información pues la estés alterando para que, o estos documentos los estés alterando para ya cumplir, se supone, con las modificaciones a realizar. Pues obviamente que es una multa muy considerable. En fin, y así sucesivamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos en el punto 3 otras sanciones y otras cantidades en dinero que pueden ir desde los 4,000
a 15,000 veces equivalente a las UMAS. Recordemos que por disposición, la UMA es la unidad de medida para multas y otras acciones. El inciso A, si se incurre en acciones o omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituyan una práctica que pueda inducir al error, incluyendo cuando se haya autodeclarado o manifestado indebidamente el cumplimiento con una norma oficial mexicana o estándar. Fíjate, entonces ahí hay que tener cuidado en eso. Vamos a hablar de la C. Se disponga de bienes, productos, procesos y servicios inmovilizados por las autoridades competentes. Vamos a suponer que ya te pusieron esos sellos de que no puedes, está clausurado, lo que tú quieras, y por alguna razón, chin, tengo que sacar los expedientes porque se me ve la operación en la notaría el día de mañana, pues lo rompemos, vamos por ellos, sanción. Y esas sí están muy pesadas. Bien, vamos al inciso 4 en el punto B. Se importen bienes que estén sujetos de cumplimiento de la norma oficial mexicana sin demostrar su cumplimiento en los términos previstos en esta ley. Vamos a la C. Cuando se utilicen, entreguen y ostenten los resultados de la evaluación de los conformidad sin haberla realizado o esos resultados sean falsos o alterados, que es algo que ya hablamos. Y dice, aquí hay un punto importante. Por ejemplo, aquí dice, en el punto 5, ay, ya lo moví. En el punto 5, en el segundo renglón, dice, las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de alguna denominación o razón social se ostente por cualquier medio frente al público como persona autorizada, aprobada, acreditada, registrada o designada, sin contar con las mismas sanciones serán aplicadas a aquellos que continúen operando una vez suspendidas sus actividades o clausurados sus establecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que ahorita en lo que es la zona de Jalisco, Puerto Vallarta pertenece a Jalisco y ya tiene la obligatoriedad, todo es asesor inmobiliario que está llevando procesos como tal, pertenecer al padrón inmobiliario de Jalisco que a través de la SEDECO, y si no estás ahí vas a tener un problema en algún momento dado cuando empiecen las inspecciones y las multas correspondientes y vas a tener que dejar de ejercer. Entonces, si tienes una agencia inmobiliaria y no tienes ese padrón ante la SEDECO, pues ya tienes un problema. No tienes contratos, tienes un segundo problema porque no los tienes registrados ante la Profeco. Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos algunos montos de cantidades de multas que van desde los 236,000 pesos hasta los 756,000, 473 pesos a 1,5 millones, y pues son cantidades que ya se han modificado seguramente. Entonces, la idea de esta normativa es que debemos de tener esa prevención más que una corrección. Si ya tenemos esa guía, que es la normativa 247 CE 2021, y que si tú googleas NOM 247 CE 2021, la puedes descargar, la puedes imprimir, son 21 páginas, sale una lectura que es necesario, más si eres un asesor inmobiliario para que sepas de qué se está hablando. No basta con tomar talleres de este tipo, tienes que leerla, tienes que interpretarla, ya va a ser más fácil con esta información que has estado viendo. Entonces se trata de prevenir. Si no cuentas con un contrato de adhesión registrado, no puedes comercializar. Entonces cuidado con eso. Muy bien. Vamos a cambiar de diapositivas. Denme un segundo, por favor, para ver el módulo número 2. No ha cambiado, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir para poderlo hacer. Denme un segundo. Ya saben que la tecnología, no sé si se cansa o qué le pasa, pero hay ocasiones que no deja hacer las cosas como lo tenemos planificado. Estamos en vivo. Muy bien. Correcto. Entonces, módulo número 2, cumplimiento de proveedores. En este módulo vamos a ver
Canales de atención de quejas y solicitudes, característica de una NOM, ciclo de política regulatoria, objetivo y aplicación de la NOM, por qué implementarla, beneficios, disposiciones generales, contratos de adhesión, vigilancia, verificación y sanciones. Entonces, eh, aquí tenemos los medios digitales, que son los canales de atención de quejas y solicitudes, donde, pues si tú manejas una página web, debes de tener la información detallada de contacto. Prácticamente lo que quiere la normativa y de lo que se trata es que seamos totalmente identificables. Si eres un asesor inmobiliario independiente, si eres una agencia inmobiliaria, si eres un desarrollador, si eres un fraccionador, si eres un constructor, que seamos totalmente identificables, que seamos totalmente transparentes y que si tiene una queja algún consumidor, algún comprador, que nos contacte directamente para darle una solución. Redes sociales, de la misma manera, si estás publicitando, eh, pues a través de marketing digital tus propiedades, pues les des la información necesaria conforme a la normativa, que vamos a verlo más adelante, de todas las características que debes de integrar. Correos electrónicos de contacto, inclusive dentro de los contratos de adhesión, llámese intermediación, llámese compraventa o del tipo que estés manejando en tu proceso. Inclusive ahí hay una parte de las cláusulas donde formas de contacto. No olvides colocar el correo, el WhatsApp, redes sociales, todo lo necesario, porque si tú le mandas información al a tu cliente, ya sea comprador o vendedor, por correo y guardas esa evidencia, un pantallazo de que se le enviaste, no habrá manera en una cuestión legal que te diga, es que no me informó. En el contrato dice que cualquier medio, incluyendo correo electrónico, y aquí está la evidencia de que se te mandó la información en tiempo y forma. Y nos deslindamos. Bien, teléfonos, etcétera. Mostrar que cuentas con los canales y mecanismos de atención gratuitos y accesibles. Manifestar disponibilidad en días y horarios hábiles. Señalar domicilio para ir y recibir notificaciones. Bien, canales de atención y de quejas y solicitudes, pues esto es pues un ejemplo, ¿no? De todo lo que puedes hacer. Puedes apalancarte de pues la tecnología, esas aplicaciones que te ayudan a hacer formatos, inclusive Google Form, entre otros, para que puedas tener ese alcance con tus clientes y la información necesaria. Canales de atención, de quejas y solicitudes, medios físicos, pues tenemos los banners informativos, tenemos los o digitales, ya sea impreso o digital, tenemos trípticos o volantes que también puede ser impreso o digital, los códigos QR que puedes utilizar en lonas, banderines, en tarjetas de presentación, en los trípticos, en los banners, etcétera, y las carpetas de venta que pueden ser impresas o digitales igual. También tenemos que demostrar que cuentas con los canales y mecanismos de atención gratuitos y accesibles, manifestar disponibilidad en días y horarios hábiles, señalar domicilio para ir y recibir notificaciones. Entonces, si te das cuenta de lo que se trata, es que seamos totalmente identificables. Canales de atención y quejas, solicitudes, pues aquí son unos ejemplos de trípticos, QRs, el catálogo que le puedes proporcionar a tu cliente, impreso digital, en fin. Toda la información debe tener los datos de contacto, con quién se pueden dirigir para darle seguimiento en caso de que exista una queja. Información en cumplimiento de esta misma normativa. Consulta nuestras listas de precios, por ejemplo, si tienes página web, si tienes la forma como estés promocionando tu desarrollo, tu fraccionamiento, etcétera, o una propiedad de mercado abierto, debes de colocar si tienes una página web, si hay
si estás manejando créditos, si estás manejando diferentes listas de precios, porque tu inventario en ese desarrollo tiene varios tipos de una recámara, dos recámaras, etcétera. Debes de tener en esa página web a la mano la información para que el cliente de manera clara y sencilla pueda acceder. Consultar nuestra forma de planes de pago, de la misma manera también algún link para que lleves enlace a los clientes y tengan la información necesaria. En las operaciones de crédito, el precio total se determinará en función de los montos variables por conceptos de crédito y gastos notariales. Consulta la información. Otro enlace para esos datos. Consulta nuestro contrato de adhesión y pues ahí vas a poner el ejemplo de o el link de tu contrato, que de hecho te dan un QR dentro de la cadena digital para que tus clientes a la hora de firmar ese contrato lo puedan verificar y que sea el que está registrado ante la Profeco y no está alterado. ¿Por qué? Porque me voy a adelantar. Si tú un contrato de adhesión que prácticamente son plantillas que están en la Profeco, que son los contratos tipo, lo pagas, lo descargas, ya te lo entregan con su folio, con su cadena digital y su QR, tú no puedes modificar la información más que los datos de los participantes en ese contrato. Si es de adhesión, pues el cliente que te está contratando, pero no puedes quitar cláusulas, absolutamente nada, y menos si es en contra del cliente. Si es a favor, puedes ponerle lo que tú quieras. Por ejemplo, te voy a dar el 50% de descuento en los honorarios si, no sé, si X pasa. Entonces eso sí lo puedes colocar. Pero si va en contra de lo en contra del cliente, pues ahí sí vas a tener un problema porque puede alegar en un juicio, en una cuestión legal, que es un contrato no puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que es un otro contrato distinto y la autoridad, que es la Profeco, que es la que puede intermediar esa situación, te va a decir que es otro contrato. Entonces no podemos hacer eso, lo vamos a ver a detalle el día jueves en nuestra segunda sesión. Bien, entonces, aquí estoy. Siguiente. Información en el portal de internet. Pues número uno, si tenemos nuestro portal, en ese portal vamos a colocar las direcciones o direcciones electrónicas. Si es una solamente, que es de administración o vendedores o como tú lo quieras manejar, pues colocarlos. Y dirección física, es importante que desde un inicio les dije que lo que se trata de esta normativa es que seamos totalmente identificables. Por tal razón, debemos de tener un domicilio. ¿Por qué? Porque es un domicilio físico y fiscal, es decir, para emitir facturas debes de tener un domicilio, pues se requiere un domicilio fiscal. Hay algunos asesores inmobiliarios independientes que se manejan por medio de los famosos coworking, que rentan en contratos de un año, pues ese domicilio, inclusive tienes el servicio de secretariado, de llamadas, recibir paquetería, etcétera, y tienes ahí una especie como de como una cajita que es tu domicilio fiscal y lo puedes utilizar sin problema para darte de alta. Pues es una manera de estar identificable. De lo contrario, pues pon una oficina. Ahí en coworkings también está la modalidad que puedes rentar una oficina. El modelo de contrato de adhesión, según tus procesos que lleves a cabo relacionados a casa habitación. Las formas y planes de pago deben de estar muy claras y definidas en el portal. Los precios de contado, los precios de crédito, etc, etc. Toda la información debe de estar de manera sencilla, clara y accesible a toda aquella persona que esté interesada en la propiedad que estás promocionando. Ahora, en caso de que el inmueble esté financiado por el proveedor, este debe de informar sobre el porcentaje de la tasa de interés o el CAT, comisiones y seguros adheridos. Así es que es uno de los puntos que debemos de tener la claridad suficiente y sustentada para que nuestros clientes tengan los detalles. Formatos de anticipo, pues debe de ser un formato libre, digital o impreso.
obviamente debe de ser en documentos rotulados, informar condiciones de anticipo, políticas para su aplicación, devolución o reembolso. En su caso, copia de comunicación física o electrónica de la notificación del consumidor acerca de los cambios de anticipo y que esos anticipos se van a tomar a cuenta del monto total o cuál es el acuerdo al que llegaron para que se coloque la información ahí. Y demostración de la devolución, en caso de que ya no se concrete la operación y hubo un anticipo de por medio, pues la forma de los reembolsos correspondientes y tener ese documento de que realmente se le entregó la devolución al consumidor final en caso de que lo haya solicitado. La devolución del anticipo será sin penalización alguna siempre y cuando se solicite en el plazo convenido entre el proveedor y el consumidor. En los demás casos, la devolución del anticipo estará sujeta a la penalización que haya establecido el proveedor. Entonces, no es solamente un ganar hacia el consumidor, es una protección tanto al consumidor como al proveedor, que en este caso sería el desarrollador y el comprador. Este es un, este es un formato de un... Ay, ya no cambia, en un segundo. Ahí está. Este es un formato de anticipo de compra. Obviamente tú puedes diseñar tus formatos. Recuerda que debe estar rotulado el logotipo, el nombre de la empresa, la razón social, porque puede ser que se llame, por ejemplo, Inmobiliaria Coca-Cola, pero la razón social es FEMSA SADCB. Entonces tiene que ir las dos. En fin, eso es lo que nos marca la normativa. Condiciones de enganche. Estipular que la cantidad pagada forma parte del precio del bien inmueble adquirido. Informar los términos y condiciones de los mecanismos para interponer la reclamación para su devolución. En su caso, copia de comunicación física o electrónica de la notificación del consumidor acerca de los cambios al enganche y se menciona en el contrato de compra-venta. Fíjate qué interesante. Aquí nos dice la forma física o electrónica. Recordarán que les comenté que en el contrato de adhesión, llámese de intermediación, compra-venta o etcétera, hay una sección donde dice formas de contacto. Y si tú colocas ahí el correo electrónico y le das, envías ese correo de información al cliente y a lo mejor fue la única manera que realizaste, y tienes la evidencia que le enviaste ese correo, te deslindas de responsabilidad porque sí lo enteraste de esa situación o de alguna otra. Bien, siguiente. Esta es un ejemplo de, pues, la devolución de un anticipo, cancelación de anticipo de parte del comprador cuando el plazo es de 5 días hábiles a partir de la firma del presente contrato. Estoy yendo en la parte de abajo donde dice cuarta. Aquí dice, cuenta con un plazo de 5 días hábiles a partir de la firma del presente instrumento para poder cancelar el presente contrato sin responsabilidad alguna, sin menoscabo de los pagos realizados, así como la obligación del vendedor de devolver las cantidades en las que el comprador le haya entregado, en su caso, deduciendo de las mismas el monto de los gastos operativos debidamente comprobables en que haya incurrido el vendedor en ese lapso. Dicha devolución debe darse en un plazo de 5 a 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se ha notificado al vendedor por escrito. En caso de que dicha cantidad no fuera restituida dentro del plazo establecido, el vendedor deberá pagar al comprador un interés equivalente al tanto, etcétera. Entonces, pues es muy claro que en los contratos tenemos que determinar, inclusive está incluido en los contratos tipo, que son los que ya están dentro de la plataforma de Profeco como plantillas para poderlos utilizar. Condiciones de preventa, donde tenemos exhibir de manera notoria y visible precios, características de las viviendas con renders, maquetas, planos arquitectónicos de instalaciones estructurales y lista de acabados o dictamen estructural.
contratos de adhesión. El proveedor durante la preventa debe exhibir de manera notoria y visible toda la información. El proveedor deberá contar con la suficiente capacidad económica para atender futuras reclamaciones. Entonces, seguramente visitas diferentes desarrollos, diferentes constructoras y te das cuenta pues que tienen maquetas, que ya tienen toda la información, los listados visibles, todo está al alcance de la vista, al alcance de los clientes, esa información a detalle para que le den esa certeza a los clientes. Y los que no están así, seguramente están clausurados. Bien, condiciones de preventa igual, pues las maquetas que pueden ser físicas o virtuales, planos arquitectónicos, listado de acabados, renders, inclusive pues es información que los mismos proveedores o desarrolladores que dan a mercado abierto la promoción o a diferentes asesores inmobiliarios, agencias inmobiliarias, es la información que entregan para poder promocionar. Si no tiene la información el promotor, pues cómo va a dar difusión. El proveedor debe presentar que demuestre que durante la preventa exhibió a los consumidores todos los elementos. Entonces es uno de los puntos que, pues más que una obligación, pues es parte del proceso para poder vender, para poder promocionar. Entonces sería una locura no tenerlos. La única forma es que sean distintos a lo que se va a entregar. Si tú estás enseñando, por ejemplo, estos planos arquitectónicos y resulta que entregas una distribución totalmente distinta, creo que aquí estamos hablando de 3 o 4 recámaras y entregas 2, pues va a ser un problema. Cajones de estacionamiento son 2 y entregas 1, va a ser un problema. Se está entregando un patio trasero y no lo entregas, será un problema. Entonces sí, tal cual se está promocionando y lo que debemos de entregar. Y con relación a los renders, aquí he visto que algunos proveedores o desarrolladores se basan al render y a la hora de entregar el inmueble real no se parecen los acabados. Y he visto lo contrario, que hay renders que se ven exactamente igual en acabados, pero en físico se ven de manera superior. Es lo que debemos de lograr como proveedores. Bien, información y documentación del inmueble que se pone a disposición del proveedor. Y pues dentro de un contrato pues viene esta parte donde le exhibieron el documento que acredita la propiedad del inmueble, ya te dirá sí o no. Le exhibieron la maqueta, sí o no. Le informaron sobre la existencia de gravámenes que afectan la propiedad del inmueble, sí o no. Y este tipo de formato que está integrado en los contratos de adhesión, pues es algo que el cliente tiene que llenar. Fíjate qué interesante, porque eso le da certeza al proceso y que realmente estamos haciendo bien las cosas. Vivienda de mercado abierto o de uso, inclusive sácale una fotografía, un screenshot, si puedes hacerlo en tu computadora. Se supone que la normativa aplica para propiedades nuevas, desarrolladoras, constructoras, desarrollos constructores fraccionadoras. Pero está el mercado abierto. ¿Aplica para el mercado abierto? Vamos a suponer que tengo una casa que tiene 15 años de antigüedad. ¿Me aplica la normativa? Estamos hablando que esta normativa aplica a propiedades nuevas. Tú dime, ¿aplica o no? Pues claro que no. Pero sí debemos de tener los lineamientos correspondientes, por ejemplo, que debemos entregarle al cliente planos. Si no hay planos, ¿qué se va a hacer? Pues un dictamen estructural. Pero si hay alguna ampliación que no está declarada, pues regularizarla y hacerle el anexo correspondiente a la escritura. Entonces, es parte del proceso que va de cierta manera ligada o no a la normativa. Los contratos sí los vas a utilizar, obviamente, así sea mercado abierto y no sea una propiedad nueva. Y deben de estar registrados ante la Profeco.
Bueno, en mercado abierto o vivienda usada, el comprador o arrendatario recibe la posesión física del inmueble y cumple con las especificaciones, requerimientos y requisitos de entrega señalados en el contrato de compra-venta o arrendamiento, según sea el caso, ante notario, según sea el caso. Otro puede ser el comprador o arrendatario, de acuerdo a su percepción, declara que la propiedad cumple con las condiciones en cuanto a estructurales, antigüedad, conservación en general, mantenimiento, limpieza, etcétera, señalados en el contrato de compra-venta o arrendamiento ante notario, según sea el caso. Y un documento con esto, pues nos va a deslindar de responsabilidad. También sugiero en la zona de la bahía, si estás manejando a mercado abierto, donde tú tienes que concluir el proceso hasta la notaría, pues que solicites o sugieras que se haga una inspección por parte de una empresa certificada que avale pues las condiciones físicas, estructurales, hidráulica sanitaria, eléctrica, etc, etc. Y ese dictamen pues ya lo entregará. Y si no quiere pagar eso el comprador, ¿qué crees? Que te firme un documento. Ok, me deslindo de la responsabilidad porque no quiero contratar una inspección sobre la propiedad. Lo guardas en tu objeto de identificación y cuando te empiece a reclamar el comprador, pues es que en el del segundo nivel, la planta baja, tengo filtración a la altura del baño principal. Oye, yo te sugerí una inspección, la rechazaste y lo firmaste, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo te lo sugerí y nos deslindamos de responsabilidad. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Continuamos. Políticas de no discriminación, que es algo que comentamos, y la referencia legal es el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. No establecer preferencia o discriminación alguna, selección de clientela, condicionamiento de consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión o personas con discapacidad u otras prácticas similares, no aplicar o cobrar tarifas superiores a la autoridad autorizadas o registradas para el cliente en general, no ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria, dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrece. El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnica, preferencia sexual, religiosa, cualquier otra particularidad. Se supone que desde hace años se viene aplicando y que esto ya no lo vemos, ¿verdad? Bueno, quiero pensar. Bien, continuemos. Y debes de tener un aviso en tu establecimiento de no discriminación por motivos de lo que ya comentamos, raza, religión, orientación sexual, condiciones físicas o socioeconómicas, ni por ningún otro motivo. Y si tienes una agencia inmobiliaria, pues pon un anuncio de estos. Si tienes un desarrollo, pon un anuncio de estos. Un fraccionamiento, un anuncio de estos. Es parte de lo que la normativa nos está obligando y que tenemos que cumplir. Bien, bien. Carta de Derechos. El apéndice A en la NOM 247-C2021, referencia legal, Ley Federal de Protección al Consumidor y Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El proveedor está obligado a entregar a los consumidores una carta de derechos en medios físicos, impresos o electrónicos, misma que se precisa en el apéndice A respecto a la protección que otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la presente NOM al adquirir un inmueble en el territorio mexicano. Bien, y esta carta, su contenido dice: en todas las transacciones comerciales de compra-venta de casa-habitación, el proveedor se compromete a que éstas se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, su reglamento y a esta NOM,
por la cual reconoce que los consumidores cuentan con los siguientes derechos. Número 1, recibir respecto a los bienes inmuebles ofertados información, publicidad veraz, clara y actualizada sin importar el medio por el que se comunique, incluyendo los medios digitales, de forma tal que se le permite al consumidor tomar la mejor decisión de compra, conociendo de manera veraz las características del inmueble y que está adquiriendo conforme a lo dispuesto en la ley. Número 2, conocer la información sobre las características del inmueble, entre estas, la extensión del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, accesorios, lugar de estacionamiento, áreas de uso común, servicios con que cuenta y estado general físico del inmueble. Y este punto número 2, ¿qué viene siendo? Pues la ficha técnica. Entonces, date cuenta, es parte de lo que estamos haciendo en nuestro día a día inmobiliario. Número 3, elegir libremente el inmueble que mejor satisfaga sus necesidades y se sujete a su capacidad de compra. 4, no realizar pago alguno hasta que conste por escrito la relación contractual, exceptuando lo referente a anticipos y gastos operativos en los términos previstos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. 5, firma un contrato de adhesión bajo el modelo inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en el que conste los términos y condiciones de las compraventas del bien inmueble. Posterior a su firma, el proveedor tiene la obligación de entregar una copia del contrato firmado al consumidor. Inclusive hasta puedes hacer un anexo. He recibido el contrato de adhesión el día a tal hora, y que te lo firme y lo anexas a tu expediente. Adquirir el bien inmueble en el plazo y condiciones acordadas con el proveedor, con el contrato de adhesión respectivo. Y número 7, recibir el bien inmueble en el plazo y condiciones acordadas con el proveedor en el contrato de adhesión respectivo. 8. En su caso, ejercer garantías sobre bienes inmuebles previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, considerando las especificaciones previstas en el contrato de adhesión respectivo. Número 9. Recibir la bonificación y compensación correspondiente en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor en caso de que una vez ejercida la garantía persista defectos o fallas en el inmueble, asimismo que realice las reparaciones necesarias en caso de defectos o fallas imputables al proveedor, o optar por la sustitución de un inmueble o rescisión del contrato cuando proceda. Y aquí hay un punto importante. Según la normativa dice que las garantías en cuestión de años mínimos para tema estructural son 5 años, para tema de impermeabilizantes son 2 años, y para tema de los demás elementos, eléctrico, hidráulico sanitario, comunicación, etcétera, es 1 año. Vamos a hablar de una cuestión estructural. Vamos a suponer que sale al mercado una propiedad del día de hoy, se compra por medio del proceso correspondiente, ya toman la posesión el día de hoy, y resulta que 1 año y medio después, parte del balcón que da a la cochera se cae. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ejercer su garantía, porque está dentro del lapso mínimo, que son 5 años. Y obviamente debe de tener desde un inicio la información de cómo ejercer esa garantía y hacerla valer. Vamos a suponer que se lo reparan, se llevan 1 mes en la reparación, y resulta que al mes siguiente, ya estamos hablando de 1 año, 7 meses, se vuelve a caer. Pues otra vez se ejerce la reparación correspondiente, y así sucesivamente. Pero si es repetido ese defecto, pues puede solicitar, nada más por ese defecto del balcón, puede solicitar la rescisión del contrato, la reintegración del monto de la operación porque fue de contado, y una indemnización que puede ir hasta el 20%, o la sustitución del inmueble más una indemnización. Bien, ya se verá en su momento de qué es lo que se puede hacer y cómo se puede negociar con el cliente.
10. Contrato con canales y mecanismos de atención gratuitos y accesibles para consultar, solicitar, reclamar y sugerir al proveedor y conocer el domicilio señalado por el proveedor para oír y recibir notificaciones. 11. Derecho a la protección por parte de las autoridades competentes y conforme a las leyes aplicables, incluyendo los derechos a presentar denuncias y reclamaciones ante las mismas. 12. Tener a su disposición el aviso de privacidad para conocer el tratamiento que se dará a los datos personales que proporcionen y consentirlos en su caso que sus datos personales sean tratados conforme a la normatividad aplicable y conocer los mecanismos disponibles para realizar el ejercicio de su derecho de arco, que es derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 13. Recibir un trato libre de discriminación sin que se le pueda negar o condicionar la atención o venta de un bien, de una vivienda por razón de género, nacionalidad étnica, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra particularidad en los términos de la legislación aplicable. 14. Elegir libremente al notario público para realizar el trámite de escrituración. ¿Y quién es el último que decide en qué notaría se va a realizar la operación? Pues es el comprador. Y si el comprador está ejerciendo un crédito, vamos a hablar Infonavit, pues será a través de la notaría que está registrada en el padrón de Infonavit. Si es un crédito bancario, vamos a hablar de BVA, pues será a través de los notarios que tienen la relación correspondiente con esa entidad financiera y así sucesivamente. Bien, idioma de la publicidad. El idioma debe ser español, medios digitales o físicos en términos comprensibles y legibles, sin perjuicio de que pueda estar en otro formato adicional o en otro idioma. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Publicidad en español y se puede colocar una publicidad en otro idioma sin problema alguno, pero prioridad al español y peso mexicano. ¿Se puede colocar dólar? Sí, siempre que tenga la publicidad en español con pesos mexicanos, puedes anexar una pequeña en otro idioma con otra moneda. Pero la principal es español y peso mexicano. Si no, vas a tener un problema. Bien, las disposiciones de información de desarrollador, pues es algo que ya platicamos, donde debemos de tener nombre comercial y razón social, que ya les comenté, si es, por ejemplo, Inmobiliaria Coca-Cola, esa es su marca, su nombre comercial y su razón social es FEMSA SADCB, tendrías que colocar esos dos datos. Todos la forma de contacto que el consumidor puede tener de ti o de tu empresa para que solucionen cualquier inconveniente. Acreditación de la propiedad. Tenemos que demostrar que estamos acreditados para promocionar ese desarrollo, que estamos autorizados para vender esa propiedad de mercado abierto. Entonces debemos de tener la documentación necesaria. El precio debe ser totalmente claro y preciso. Si hay ofertas, pues ya sobre la marcha, pues las irás negociando. Pero a través de la publicidad que vas a utilizar, debe estar el precio muy claro. Método de pago, pues también las condiciones deben de ser claras, que inclusive si vas a utilizar tarjeta de crédito para un anticipo, todo debe de estar claro y debe de estar documentado de forma escrita, de forma impresa o digital. Licencias y permisos es algo que ya comentamos, que no se puede vender un inmueble, un desarrollo que no tenga las condiciones de licencias y permisos aclarados. ¿Por qué? Porque es una propiedad, es un desarrollo que van a clausurar tarde o temprano o que inclusive la obra se puede no concluir. Especificaciones generales, pues entre más detalle certero tengamos de la ficha técnica del inmueble, más facilidad será poderla promocionar. Y pues el número de registro del contrato a través de la Profeco, que eso le va a dar una certeza legal
a nuestros clientes en el proceso. El proveedor debe demostrar documentalmente que pone a disposición del consumidor la información prevista en el artículo 73 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor por medios digitales o físicos, y es algo que les recomiendo que lo lean para que profundicen un poco en los datos. Comprobación de vales, demostrar con documentos provenientes de dichas sociedades o asociaciones profesionales que evidencien que las mismas da su aval o recomendación. Si mencionas alguna acreditación o certificado, deberás contar con la evidencia, de acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Como cuál? Vamos a decir que estás manejando propiedades que en un desarrollo que pues reciben créditos Infonavit o créditos Fobiste, y en tu publicidad digital o marketing digital mencionas, recibimos créditos Infonavit, y resulta que no tienes la certificación de los instrumentos de crédito de Infonavit, que es el estándar de competencia S0903.02. ¿Qué crees? Vas a tener una sanción, porque no tienes cómo demostrar que realmente estás acreditado para hacerlo. Vamos a decir que haces una publicidad en medios digitales donde menciones, somos una inmobiliaria totalmente responsable que tenemos nuestra registro o licencia ante el padrón de inmobiliarios de Jalisco, la SEDECO, cuando ni siquiera has pasado por el proceso. Te vas a hacer ganador de varias sanciones y así sucesivamente. Por ejemplo, otra más que he visto, eh, ¿han escuchado el logotipo o han visto el logotipo de Realtor? Hay muchas personas que son excelentes asesores, pero les falla algún tema por ahí, están promocionando lo que es. Somos Realtor. Ah, muy bien. ¿Estás acreditado? ¿Cuál es tu número de acreditación? Ah, pensé que era una palabra universal. No, no es una palabra universal y tiene derechos de autor. Y si se enteran, vas a tener un problema. Entonces, acredítate como Realtor, realmente. O AMPI. Pertenecemos a AMPI. Ah, muy bien. ¿Y cuál es tu afiliación? ¿Cuál es tu número de socio? Ah, pues no me acuerdo. Pues no puedes demostrarlo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no estás acreditado. Entonces, es importante que lo que menciones tengas el respaldo documental para que realmente puedas publicitarlo. Y si tienes todo eso, ahora sí, grítalo a todos lados, porque ese va a ser tu diferenciador en el mercado de los pseudo vendedores y es un valor agregado. Información de precio. Demostrar con qué se comunicó a los consumidores por medios impresos, físicos o digitales el precio del inmueble con operaciones de contado o en moneda nacional. En operaciones de crédito, el proveedor debe demostrar que se comunicó a los consumidores por medios impresos, físicos o digitales que el precio total se determinará en función de los montos variables de conceptos de crédito y notariales que deben ser consultados con los promotores. Y esto me recuerda de algo más. Una de las preguntas frecuentes que nos hacen nuestros clientes compradores o clientes vendedores, si estamos hablando de mercado abierto o si es un comprador para un desarrollador nuevo, un desarrollo nuevo. ¿Cuánto más o menos voy a pagar de impuestos y de todos los gastos adicionales para cerrar la operación? Y lo que contesta normalmente un pseudo vendedor, pues más o menos vas a gastar un tanto por ciento. ¿Qué crees? La normativa nos dice que no podemos hacer esto. ¿Qué dice? Que debemos de tener un dato, pues, certero. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo un simulador de pago de impuestos en la notaría, en cual, pues, en la que normalmente hacemos operaciones, en la que ya tenemos una alianza, nos van a entregar ese simulador para que, si es mercado abierto, tengamos los datos para el vendedor
y los datos para el comprador, en el entendido que mientras no haya un anticipo de por medio, esos costos van a cambiar. Bueno, continuemos. Información de oferta y promoción. Demostrar que en el mismo se informó por medios impresos físicos o digitales a los consumidores vigencia, volumen del inmueble. ¿Qué es eso del volumen del inmueble? Pues son las fotografías o las imágenes. Entonces, las ofertas y promociones deben de estar bien definidos en tiempo y forma. Aquí tenemos un ejemplo. Información y oferta de una promoción. Casa de lujo en venta. Pues si vemos la imagen, pues podemos decir que sí es lujo, pero puede ser que a otras personas eso no es lujo. El lujo para ellos es otro nivel. Tenemos un logotipo, pues vamos a suponer que ahí está. Tenemos un descuento, pues no sabemos sobre qué, si el costo total de la propiedad, si sobre el mantenimiento de la alberca, sobre qué, algunas características del inmueble y el precio pues no está definido y además está en dólares. La forma de contacto pues tiene nada más un teléfono ahí y un correo electrónico y pues algunos volúmenes de otras propiedades que se ven totalmente distintas. Entonces pues no está muy claro este anuncio de inmueble. Entonces vamos a ver unas características aquí. La del lado derecho tenemos que es una casa de lujo, pues tiene un superlativo ahí, lujo. Y de hecho la normativa nos dice, cuando empezó con su obligatoriedad, que no debemos de manejar los superlativos, la más bonita, la más lujosa, la más vistosa, la más iluminada, los superlativos tenemos que eliminarlos. Entonces, también esta publicidad que está del lado derecho, por ese superlativo, está mal. Tenemos que quitarlo y poner solamente casa en venta. Luego, el logotipo, pues ya mencionamos, si tienes un nombre comercial y una razón social, tendrían que ir los dos. Cuando empezó la obligatoriedad de esta normativa y que te respondían los de la Profeco para responder preguntas, en su momento yo les pregunté, oye, Profeco, ¿por qué me estás exigiendo que una propiedad de alta gama le ponga el domicilio? Haces que yo ponga en riesgo a mis clientes porque es una propiedad que está habitada. No voy a poner el domicilio. O sea, jamás va a pasar. Tengo que proteger a mi cliente. Sí, tiene razón. Entonces pon el nombre de la colonia. Perfecto. Entonces podemos hacer eso. Luego, en cuestión de características, pues ahí ya le pones todo lo necesario. En cuestión de descuento, aquí dice 25% de descuento aplicable al precio de contado. Bueno, ya nos está declarando sobre qué. Y nos dice que desde un precio de 20 hasta 25 millones con una vigencia de tal día, de tal mes, del año tal. Bueno, eso sí lo podemos hacer. Y además tenemos pues mayor información de contacto, inclusive sitio web, para ver mayores detalles, a lo mejor con los créditos, precios, etc, etc. Entonces es importante que en el punto 13 de esta información de ofertas y promociones de la normativa 247, pues lo tomes en cuenta y se lo transmitas a tu departamento de marketing para que se base en esa información y no tengas una inspección o una multa. Y acuérdate que los superlativos, y que he visto todavía que los siguen utilizando, evitarlos. Inclusive llegaron a haber juicios en su momento de que entregaron un departamento de un edificio de 3 niveles de Infonavit, fíjate nada más, tercer nivel lo entregaron y pues demandan a la inmobiliaria porque le prometió y le dijo que era un departamento de lujo con acabados de lujo y cuando se le entregaron pues no era lujo porque el piso era ni siquiera porcelanato, era de ese piso como no me acuerdo cómo se llama, que es como una especie de contacto nada más, como plástico
y pues hizo el reclamo correspondiente legal y al final pues la resolución fue que nadie fue ganador, solamente perdieron el tiempo y se dieron cuenta los de la normativa que se deberían de eliminar los superlativos para evitar ese tipo de cuestiones engañosas. Bien, información del proyecto. Acreditar que cuenta con la representación física, medios ópticos, digitales o electrónicos, mostrar las características generales, distribución y dimensiones de la vivienda a través de renders, planos, maquetas, perspectivas, departamento muestra, showroom, la maqueta a la que se refiere el artículo 73 bis, fracción 1 de la ley deberá exhibirse desde la promoción del inmueble y hasta que el proveedor entregue el mismo al consumidor, de acuerdo al artículo 34 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y esto es uno de los puntos en el cual, por medio de los renders y otras maneras digitales, pues ya no necesitan tener una maqueta física. Demostrar que puso a disposición del consumidor los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones, dictamen de las condiciones estructurales del inmueble, avalados por peritos responsables o corresponsables, o en su caso, señalar expresamente las causas por las que no cuenta con ello, así como el plazo en el que tendrá dicha documentación. Y aquí tenemos, sobre la misma normativa tal cual, nos indica que al proveedor a solicitar del consumidor debe explicar mediante el personal que considere adecuado el proyecto ejecutivo de construcción con información clara, veraz sobre plano del terreno, plano urbanístico y localización, planos de cortes, fachadas y alzados, planos detallados arquitectónicos, planos estructurales, de cimientos, columnas, traves y losas, planos de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, contra incendio, mecánicas especiales, voz, datos, etcétera, planos de acabados, pisos, muros, techos, entre otros, planos de urbanización, planta de conjunto, zona exteriores, aceras, jardines, instalaciones y tipo de sistemas constructivos y acabados con los que se puede entregar la vivienda. En caso de que el proyecto ejecutivo tenga modificaciones, esas deben atender a lo establecido en la numeral 44 o 45, según sea el caso. El inmueble muestra debe tener la distribución de los espacios de las viviendas, señalar los acabados con los que se entrega y en su caso los muebles y equipos con los que se cuente. En su caso, el proveedor debe asegurarse que el comprador puede visualizar todos los prototipos de vivienda disponibles del desarrollo que comercializa. Programa de protección civil. Demostrar que cuenta con un programa de protección civil del inmueble y que el mismo fue puesto a disposición del consumidor. Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinados a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las personas con que cuenten las instalaciones. Programa Interno de Protección Civil, Ley General de Protección Civil. Bueno, este punto es importante porque cuando vas a un departamento muestra, un showroom, en un desarrollo que está en obra, pues obviamente hay que seguir el protocolo correspondiente para que los posibles compradores y los asesores que harán el recorrido, pues sigamos el protocolo correspondiente para evitar un accidente, como es calzado adecuado, cascos, eh, ropa lo más apegado a seguridad, un chaleco antirreflejante, que inclusive todos esos cascos y reflejantes te los puede proporcionar el desarrollo, por lo regular es así, y si no, pues tú debes de cargar tu calzado correspondiente en tu automóvil, tu casco, tus chalecos reflejantes, etcétera, unos adicionales para tus clientes. Ahora, ya cuando haces el recorrido, pues ya se entregará al finalizar. Y esto no aplica solamente a lo que es desarrollos
constructoras, fraccionadoras, sino también aplica a tu oficina como agencia inmobiliaria. Debes de tener un protocolo de protección civil. Entonces, es algo que debes de tener ahí considerado. Bien, denme un segundo que no cambie esto. Información de acabados. Demostrar que informar a los consumidores sobre los acabados con los que contará el inmueble. Cumplir con los acabados que se encuentren en el inmueble o muestra o en su caso con los pactados con el consumidor, los cuales deben estar descritos en el contrato respectivo. El consumidor podrá exigir los acabados que hayan comunicado en la información o publicidad del proveedor, de acuerdo al numeral 5.2 fracción 1 de la presente NOM, con independencia de que no se encuentren establecidos en los contratos de adhesión formalizado. Todos estos datos son parte de lo que debemos de integrar en el expediente a través de la ficha técnica de lo que vamos a entregar. Información de promotores, demostrar que sus promotores están obligados a utilizar la credencial expedida por el proveedor o bien por el concesionario de ventas. Debe contener de manera visible su nombre completo, logo del concesionario, en su caso, logo del proveedor, cargo, vigencia de la identificación y número de atención a quejas. Entonces, es algo que todavía no veo en las inmobiliarias, pero pues todos deberíamos de contar con nuestro gafet, ya sea algo como esto, con fotografía, así que te lo cuelgues, o uno de los que ya vienen así con una pincita para que lo pongas en tu bolsa de la camisa o blusa. Entonces es parte de lo que tienes que estar manejando ya, aunque seas un agente o asesor inmobiliario independiente, debes de ser totalmente identificable, así nos lo dicta la normativa. Bien, condiciones de garantía, ya hablamos que son 5 años como mínimo para estructural, 13 años para impermeabilizante, les había dicho 2, son 3 años, y 1 para demás elementos. Vamos a hablar, ahorita se me viene a la mente lo que por obligación, si llevas un crédito Infonavit, que ahorita muchos estamos viendo hacia ese lado de los créditos Infonavit, ya por reglamento del mismo Infonavit se paga un seguro que en automático, bueno, no en automático, que en la metodología dice que esos 5 años se convierten en 10 y esos para estructural y esos 3 años de impermeabilizante se convierten en 5 y ese año de demás elementos se convierten en 2. Entonces, debes de tener claro la información de las garantías para que se las puedas transmitir a tus clientes. El proveedor tiene la obligación de realizar sin costo alguno para el consumidor cualquier acto tendiente de la reparación de los defectos o fallas presentadas y en caso de persistir los defectos, que es algo que ya hablamos, puede existir una indemnización que puede ir de un 5 a un 20% de bonificación o indemnización. En caso de defectos graves, el consumidor podrá solicitar la sustitución del inmueble o solicitar la rescisión del contrato. Fíjate, el proveedor podrá contratar o contar con mecanismos coadyuvantes para hacer frente a dichas obligaciones sin entenderse que deje de ser responsable de las mismas ante el consumidor, los cuales pueden constituir en la contratación de seguros, fianzas, avales u otros medios de resarcimiento que le permitan satisfacer el reclamo del consumidor afectado en los términos de este capítulo de la NOM. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que es un desarrollador que el día de hoy terminó lo último que tenía que hacer y todavía queda un 10% de propiedades en venta porque son, no sé, 800 unidades. Y ya se va el desarrollador a otra entidad federativa a impulsar otro desarrollo, iniciar otra construcción, otra obra. Bueno, pues resulta que si está dentro de la gama o el espectro de los años de garantía, sigue siendo responsable ese proveedor, aunque esté en otra entidad federativa. Pero él muy listo dejó a un proveedor
que contrató externo para darle mantenimiento a esas garantías que pudieran surgir, pero quien es responsable de esas garantías sigue siendo el desarrollador que está en otra entidad federativa. A eso se refiere. Información de servicios adicionales se deben incluir en el contrato de adhesión. El proveedor solo podrá prestar un servicio adicional especial conexo no previsto en el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del consumidor. Él podrá solicitar o dar por terminada la prestación de servicios adicionales en el momento que lo manifieste de manera expresa por escrito, sin que ello implique que procede a la suspensión o terminación de los términos y condiciones establecidos en el contrato de adhesión principal. Los servicios adicionales que ofrezca el proveedor al consumidor deben estar sujetos a las disposiciones de los artículos 86 bis, 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 86 bis y ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues dentro de los contratos de tipo de la Profeco que puedes registrar y tenerlos en 15 días, con un folio de registro y una fecha de registro, hay un anexo en el cual vamos a suponer que te solicita el cliente que le tramites una copia certificada de escritura. Ah, pues ahí lo anotas. Y si vas a cobrar honorarios por eso, ahí pones el monto. Que vas a hacer algún otro trámite y ahí pones el dato de lo que vas a hacer y el monto y así sucesivamente y te lo va a firmar porque te está autorizando. Pues esa parte de servicios adicionales, aquí dice que si el día de mañana el cliente dice, pues ya no me interesa que los hagas porque voy a ello a tramitarlos directamente, lo puede hacer. Y en el entendido que el contrato, antes de colocar esos servicios anexos, pues siguen su función, solamente se hace caso omiso de los servicios adicionales. A eso refiere. Documentación para escrituración y notarios. Escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad en caso régimen de condominio o contrato privado. Cualquiera de las partes puede proponer el notario, respetando en todo caso la libertad de elección del consumidor para designar el mismo, quiere decir que el comprador. Las partes firmantes de las escrituras tienen derecho a incluir como antecedente de la misma la evidencia publicitaria respecto de la oferta de los inmuebles, es decir, que toda esa publicidad que tú realizaste, puedes tener esa evidencia impresa y anexarla tú, expediente o a tu objeto de identificación, como un antecedente. Bien, condiciones para una bonificación, pues ya hablamos sobre este tema del 5% sobre el valor de la reparación para el caso de defectos o fallas leves, 20% del precio para el caso de defectos o fallas graves, entendiendo por estas aquellas que afecten en la estructura o las instalaciones del inmueble y comprometan el uso pleno de la seguridad del inmueble. En caso de defectos o fallas graves, se debe atender al dictamen emitido por perito en la materia. El proveedor debe demostrar a través de evidencia documental que en los casos correspondientes ha llevado a cabo la bonificación en los porcentajes y términos previstos. Si existen fallas graves en el inmueble determinadas por el proveedor como de imposible reparación o proveedor podrá sustituir el inmueble, que es algo que ya comentamos. Condiciones para la Zonavis. Este es un punto que también mencioné, pero vamos a profundizar. El proveedor solo puede utilizar las siguientes marcas de la Zonavis, organismos nacionales de vivienda, Infonavit o Foviste, para la comercialización de sus viviendas siempre que cuente con la autorización expresa de dichas instituciones, que es a través de los estándares de competencia del conocer. Para los créditos expedidos por Infonavit o Foviste o algún otro organismo público, es importante que el proveedor exhiba
y o en su caso proporcione a los consumidores información cierta y veraz respecto de que el trabajador podrá tramitar su crédito directamente en dichas instituciones a través de los medios que estén disponibles para ello. El proveedor podrá proporcionar apoyo y asesoría al consumidor para la obtención de un crédito Infonavit o Foviste o algún otro organismo público de manera gratuita, de manera gratuita y opcional por el consumidor. Aquí hay muchos puntos en los cuales hay pues, asesoras que cobran por el trámite. Entonces, pues ahí es un punto que debes de tener cuidado para este tema. El proveedor debe proporcionar los datos de las oficinas y direcciones electrónicas de las páginas web institucionales o a través de asesores certificados por las instituciones. El proveedor debe asegurar que sus asesores de ventas o agentes se encuentren debidamente capacitados. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta como desarrollador, fraccionador, constructor, agencia inmobiliaria, tener a una persona con el certificado de instrumentos de crédito Infonavit. ¿Qué crees? Deben de ser todos. Aviso de privacidad. Debe de informar a los titulares de los datos personales qué información recibirá y con qué finalidades mediante su aviso de privacidad. El titular de los datos personales debe manifestar su consentimiento para su tratamiento y sea de manera escrita o verbal por medios electrónicos. La persona titular de los datos personales o representante legal podrá solicitar al proveedor en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación o oposición respecto a sus datos personales y datos personales sensibles. El proveedor debe presentar el aviso de privacidad legible, visible para los consumidores en sus establecimientos físicos, impresos y digitales. Bien. Eh, Solicitud de inspección. Pues aquí hay un punto importante que es algo que mencionamos ya, donde el solicitante realiza o llena una solicitud de dictamen a través de una unidad de inspección y esa unidad de inspección hace la revisión correspondiente documental y física y si hay áreas de oportunidad, la unidad de inspección te dará las indicaciones correspondientes para que hagas los ajustes, vuelves a solicitar esa inspección a la unidad de inspección hasta que ya cumplas con los requisitos y te van a entregar un dictamen o un certificado y ese certificado avala que tu proceso está dentro de la normativa y si tienes una inspección por parte de la Profeco con ese certificado ya no van a poder revisarte. Para determinar el cumplimiento de la norma, los fraccionadores, los constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa habitación podrán de manera voluntaria acudir a los servicios de la unidad de inspección de su elección. Inclusive si tú quieres convertirte en una unidad de inspección lo puedes hacer. La última costo que tuve fue como de 55,000 pesos. Tienes que capacitarte, cumplir con los lineamientos y ya te conviertes en una unidad de inspección. Hay creo que hasta ahorita como 4 me parece. Luego, recuerda que es prevención más no pues adecuación a lo que tengas en el momento. Bueno, pues con esto damos por terminada la situación. Solamente déjenme compartirles cómo van a poder acreditar los puntos correspondientes para su capacitación. Déjenme compartir para enseñarles este tema. Denme un segundo nada más para que puedan tener sus puntos correspondientes. Bien, un segundo. Aquí está. Ahorita les voy a poner en el chat un link para que vayan a este Google Drive en el cual pues vas a poner el correo, obviamente te va a solicitar si quieres hacerlo con el correo original que está ahí para que puedas acceder a Google Form, vas a poner el correo al cual quieres que te llegue tu, tu constancia, nombre completo, así como vas a poner el nombre aquí, va a ser tal cual te va a llegar tu
tu, tu documento para acreditar los puntos, tu WhatsApp, tu correo. Si estás, eso de comprobante de pago no es, más bien es aquí, si eres un asociado o eres un afiliado, indique de qué sección pertenece, si es Puerto Vallarta, Nuevo Rivera Nayarita, Compostelas o algún otro, y tu información pues está debidamente resguardada y será únicamente para esto. Enviar, y cuando pongas enviar te va a salir otra ventana en la cual te va a indicar que pues ya se envió la información necesaria, y este paso lo tienes que hacer el día de hoy, martes, y el día jueves en la segunda parte para que se te pueda acreditar esa constancia. Voy a dejar de compartir para poderles ponerles el link en el chat. Denme un segundo. Ahí está, en el chat ya, para que puedas hacerlo. Y voy a abrir lo que es el micrófono para todos. Quien quiera preguntar algo. A ver, si ya pueden activar su micrófono o pueden levantar la manita electrónica. Recuerden que está en la parte inferior donde está un corazoncito que dice reacciones. Ahí presionas, te sale una ventanita y dice levantar la mano. Después te parece bajar la mano, levantar la mano, bajar la mano y les puedo abrir el audio. Pero ya ahorita se supone que cualquiera lo puede hacer. Si hay alguna duda, adelante, Edith Soto, por favor, abre tu micrófono. Hola Miguel, buenas tardes. Gracias por la información. Tengo algunas dudas. Los pasos para el proceso de Profeco dijiste que los veríamos en la siguiente sesión, ¿correcto? Sí, para tus contratos de adhesión, sí, lo vamos a ver el siguiente jueves, igual a la misma hora, 6:30. Comenzamos de manera puntual para que no se vayan a perder información. Ok, y quedamos que entonces todos los agentes asociados o afiliados deben de tener su contrato dependiendo del tipo de inmueble que están comercializando. Si eres independiente, al menos debes de tener tu contrato de adhesión de intermediación, porque emites facturas. Y, ok, si soy independiente pero trabajando en una empresa, debo de tenerlo de todas maneras. Ok. El de intermediación, sí. Ok, y comentabas que algunas notarías ofrecen simuladores de gastos de escrituración. De mi experiencia, o más bien a mí no me ha tocado que ninguna notaría nos ofrezca esto. Generalmente es a través de los empresas de coordinación. Lo ¿Tú tienes que sabes solicitar. algo? No es que te lo ofrezcan, tú tienes que solicitarlo ya eh, con esa manera de trabajo que tienes con ellos. Oye, me vas a hacer un presupuesto de pago de impuestos y gastos, etcétera, Ah, no. comprador y El vendedor. presupuesto, sí, sí, creo que lo que pasa, entendí mal. El presupuesto sí se solicita y nos lo otorgan ellos directamente, pero entendí que había como algún simulador, alguna aplicación de simuladores, era más bien. Es lo que te entregan, ellos simulan que están llevando el proceso y ya te lo dan. Es el presupuesto, es el mismo. Perfecto. Era todo, muchas gracias. Al contrario, ¿alguien más, colegas, tiene preguntas? Te va a bajar la manita, Edith, para ver si hay alguna otra pregunta. Recuerden que ahí en el chat está el link del, déjenme ponerlo otra vez, el link para acreditar su constancia sobre los puntos. Tiene que ser el día de hoy y el próximo jueves. Si no estás en los dos, pues no vas a poder tener absolutamente nada. Muy bien. Voy a ver si hay algo en el chat. Creo que no. Adelante, Rosy, por favor. Te escucho. Hola, buenas tardes. En el caso de los terrenos, porque también hay como terrenos en preventa que pues tienen vialidades, tienen áreas comunes y todo eso, ¿también aplica esta norma? Claro, si son terrenos destinados a casa habitación, aplica completamente, así es. Y si es un desarrollador el que los está promocionando y tiene pues, lo que ya cuentas, pues obviamente que sí, siempre y cuando tenga todos los permisos necesarios para ello. Y pues tú, si los estás vendiendo por medio de ellos, debes de tener tu contrato de intermediación registrado ante la Profeco porque les vas a emitir una factura. Gracias. Al contrario. ¿Alguien más, colegas? Te voy a bajar la manita, Rosy.
por si alguien más sea más fácil para mí. ¿Alguien más, colegas, tiene preguntas? No, bueno, pues no me queda más que agradecerles su tiempo. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde y pues voy a dejar abierto un poco el Zoom para aquellos que no tienen el link todavía del Google Form para su acreditación de puntos, lo hagan. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y nos vemos el próximo jueves. Por lo pronto voy a parar la grabación y